Hola Easypromeros, hoy traemos un vídeo que no os dejará indiferentes. Atentos, Apple ha roto con OpenAI, X está perdiendo casi todo su valor y TikTok nos presenta Flip Histories. Pero no se queda ahí, ya que Telegram compartirá datos con las autoridades. También WhatsApp mejora sus estados y Meta va con todo con sus gafas Orion. Además, Instagram sigue siendo la reina del engagement, YouTube lanza una nueva IA interactiva y Threads se integra mejor con Mastodon. Y si quieres enterarte de todos los detalles, quédate porque empezamos ya. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. YouTube lanza una IA para que interactúes con los vídeos. ¿Te imaginas que YouTube te permita interactuar directamente con los vídeos? Sí, tal cual. Google ha lanzado una nueva herramienta impulsada por IA para usuarios de YouTube Premium. Una herramienta que gracias a la IA te permite interactuar con los vídeos como si estuvieras hablando con ellos. Por ejemplo, le puedes preguntar a un vídeo de cocina cuáles son los ingredientes exactos de esta receta y obtener la respuesta al instante. ¿O quieres explorar a fondo un vídeo de ciencia o que te resuma el contenido? Pues con la IA es posible. Solo tienes que pulsar el botón Ask y dejar que la magia ocurra. Mola, ¿no? Apple rompe con OpenAI. ¿Se acabó la IA en el iPhone? Notición, Apple ha decidido romper las negociaciones de inversión con OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, pero ¿significa esto que Apple se aleja de la inteligencia artificial? Pues para nada. Lo que ocurre es que OpenAI ha decidido ir por el camino del lucro y eso no ha gustado a Tim Cook. Apple siempre ha sido muy estricta con la privacidad y la inteligencia artificial necesita toneladas de datos para funcionar. Así que parece que esta decisión va más por proteger su imagen y la privacidad de sus usuarios que por abandonar la IA. Y a pesar de no invertir en OpenAI, Apple seguirá explorando la inteligencia artificial con otras opciones como Gemini de Google. Así que, ¿el fin de la inteligencia artificial en el iPhone? Pues ni mucho menos. Pero está claro que Apple va a mantener el control absoluto sobre sus decisiones. Escándalo en Meta. Multa millonaria por contraseñas al descubierto. Piensa por un momento que tu contraseña de Facebook o Instagram estuviera expuesta, visible, para todo el mundo. Pues eso fue lo que pasó. Y Meta acaba de pagar caro. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda le ha impuesto una multa de 91 millones de euros. ¿El motivo? Pues almacenar millones de contraseñas en texto plano durante años. Y lo peor, que esas contraseñas estaban accesibles para 2.000 desarrolladores de la propia empresa. Y esto es una violación enorme del Reglamento General de Protección de Datos. Y Meta no notificó ni documentó nada. Tremendo. ¿Gafas en lugar de smartphone? Meta Orion llega para sorprender. ¿Te ves viviendo en un futuro sin smartphones? Pues Meta ya lo está haciendo. Su nuevo proyecto Orion promete ser tan revolucionario que quiere cargarse al iPhone. Sí, lo has oído bien. Estas gafas inteligentes son el heredero de las Quest, pero no son solo para la realidad virtual. Con ellas podrías ver tus redes sociales, escuchar música en Spotify o incluso consultar el resultado de tu equipo favorito. Y todo sin tocar un teléfono. Y lo mejor de todo, el control es futurista, con la voz, los propios ojos e incluso una pulsera que capta tus movimientos. Eso sí, aún falta tiempo para que esté en nuestras manos y su precio actual son 10.000 euros, pero ya sabemos cómo va esto de la tecnología. En pocos años estará con nosotros a un precio accesible. Así que, ¿te atreverías a dejar tu móvil por unas gafas? Instagram arrasa en engagement. ¿Qué pasa con Facebook y YouTube? ¿Cuál es el rey indiscutible de las redes sociales? Pues sí, Instagram. Sí, Instagram genera el 61% de todas las interacciones en redes sociales, superando a todas las demás. Pero, ¿qué pasa con el resto? Bueno, Facebook sigue dominando en cuanto a alcance, llegando al 62% de los usuarios en España. Pero ojo que YouTube también está subiendo y fuerte, y su engagement ha pasado del 12 al 22% en 2024. Por otro lado, Twitch ha crecido muchísimo, multiplicando sus seguidores, y TikTok sigue imparable, con un ratio de engagement promedio de 5,75 y una media de 18.173 visualizaciones por vídeo. Y las cuentas con más de 50.000 seguidores alcanzan hasta 91.362 visualizaciones de media, sobresaliendo frente a las cuentas más pequeñas, claro. Así que si quieres maximizar tu impacto en redes sociales,
Pues ya sabes, Instagram para engagement, Facebook para alcance, y no te olvides de YouTube y TikTok. Encuestas en WhatsApp, la nueva función que competirá con Instagram. WhatsApp quiere que sus estados sean tan adictivos como los de Instagram. ¿Y cuál es su estrategia? Pues hacer encuestas en los estados, algo que está a punto de llegar. Sí, al más puro estilo de Instagram. Pronto podrás hacer preguntas y dejar que tus contactos voten directamente en tu estado. Pero eso no es todo. WhatsApp también tiene otra novedad. Notificaciones para que no te pierdas ni un solo estado de tus amigos. Pero tranquilo, si no quieres estar todo el día recibiendo avisos, podrás desactivarlo fácilmente en los ajustes. Así que prepárate, porque con estas nuevas funciones, tus estados de WhatsApp serán más interactivos y quizás un poco más insistentes. Tú decides. Telegram revelará datos a la policía. ¿Qué significa para ti? Esto te interesa si usas Telegram. Pavel Durov, el fundador de la plataforma, acaba de anunciar algo que va a dar mucho que hablar. A partir de ahora, Telegram compartirá tus datos con las autoridades. Eso sí, solo si difundes contenido ilegal. Sí, has oído bien. Si infringes las normas, la dirección IP y el número de teléfono de esos usuarios serán revelados a la policía. Telegram siempre ha sido un defensor de la privacidad, pero Durov asegura que tiene que equilibrar esa protección con las leyes. Y esto llega tras su arresto en París por no cooperar en investigaciones sobre delitos graves. ¿Qué opinas? ¿Te parece un buen movimiento o te preocupa este cambio? Elon Musk y X, ¿cómo ha perdido el 79% de su valor? ¿Sabías que X, la red social que antes conocías como Twitter, ha perdido el 79% de su valor? Sí, desde que Elon Musk la compró por $44.000 millones, su valor ha caído en picado hasta solo 9.400 millones. Pero, ¿y cómo lo sabemos? Pues uno de los inversores que ayudó a Musk a comprarla, el grupo Fidelity, ha valorado su inversión y la cifra es sorprendente. La principal razón de esta caída es que X no consigue ganar dinero ni con suscripciones ni con publicidad. Y claro, si no hay ingresos, los inversores pierden interés. Elon Musk sigue sin pronunciarse, pero todo apunta a que la compra de Twitter tuvo más motivos políticos que económicos. ¿Qué crees que pasará? ¿Seguirá Musk financiando X de su propio bolsillo? Threads mejora. Ahora puedes editar publicaciones gratis. Threads, la apuesta de Meta para competir con X antes Twitter, sigue mejorando. La última, pues ahora podrás editar tus publicaciones con más tiempo, 15 minutos. Sí. Mientras que en X necesitas pagar para poder editar, en Threads lo tienes gratis. Pero eso no es todo. Threads se ha integrado mejor con Mastodon, que es una red social descentralizada. Y ahora, si tienes cuentas vinculadas, podrás ver quién te sigue o a quién le gusta tu contenido desde otras plataformas del Fediverso. Eso sí, si haces cambios en tus publicaciones, habrá un pequeño retraso de 15 minutos para que se actualicen en Mastodon. Parece que Meta se lo está tomando muy en serio. ¿Conseguirá Threads convertirse en la nueva referencia o X seguirá dominando las noticias de última hora? Lo veremos. TikTok Flip Stories. Descubre la nueva función doble. Prepárate para flipar literalmente. TikTok acaba de presentar Flip Stories, una nueva función que te permitirá crear contenido doble. ¿Pero cómo funciona? Pues muy sencillo. Creas dos historias, pero solo una se ve al principio. La segunda se revela cuando giras el móvil o presionas un botón. Una sorpresa en cada historia. Ahora bien, antes de que corras a probarlo, debo decirte que la función aún no está disponible para todo el mundo, pero tranquilo, no tardará en llegar. De momento, Flip Stories solo funciona con imágenes, pero prometen más novedades en el futuro. Además, podrás ver las métricas de cuántos usuarios le han dado la vuelta a tu historia. Una manera divertida y creativa de aumentar la interacción, ¿no es así? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de EasyPromos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromosapp.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.